Ya tenemos en nuestras manos la acusación formal contra el ex embajador Manuel Rocha por servir como agente encubierto del régimen castrista durante más de 40 años. Entre los 15 cargos están el de delito de conspiración y actuar al servicio de un gobierno extranjero. Hoy estaba prevista una audiencia en la que tenía que comparecer el acusado para escuchar formalmente los cargos en su contra, pero el juez del caso decidió posponerla para el próximo martes 12 de diciembre. Tenemos a dos abogados para hacer el análisis jurídico y también el político. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Y decimos el penúltimo espía porque lamentablemente no es el último. Nos acompaña el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América y también del Museo de la Diáspora, que ya vimos un reportaje que va a pasos agigantados para su inauguración en febrero, ¿verdad? Correcto, el 24 de febrero. Muchísimas gracias y tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, que es abogado, que fue fiscal y que nos va a ayudar también en este tema jurídico. Muy buenas noches. Un placer, gracias. Si me permite empezar con el doctor Nelson Rodríguez Varela, primera pregunta, ¿tiene la Fiscalía un caso fuerte? La Fiscalía tiene un caso bastante fuerte. Yo creo que nos podemos guiar por lo que inicialmente presentó el FBI, como lo que se llama el complaint, que es la querella criminal, que explica en detalle, inclusive la mayoría de esos detalles están contenidos en lo que es el indictment, algo que ellos prepararon y que explica exactamente qué es lo que pesa contra este señor en este momento. Y lo más importante de eso, obviamente, además de la parte técnica, que son los primeros párrafos de esa acusación, son las declaraciones propias que este señor ha dado, que es exactamente lo que él dijo que hizo cuando fue entrevistado o fue cuando se puso en contacto con los agentes que crearon un plan extremadamente bueno, como si fuera él el nuevo contacto que habían mandado desde la isla, utilizando las palabras correctas, el approach correcto, donde él declara y habla históricamente casi todo lo que él es responsable. Así que esas declaraciones admisibles en contra de él forman parte de un caso muy fuerte que en mi opinión es solamente el principio de lo que podría pesar contra él, ya que pienso que a medida que la investigación vaya adelante podrían agregar cargos en un indictment que podría ser en sustitución a este más adelante, de acuerdo a la forma en la cual este caso se vaya desarrollando. Vamos a ver los principales cargos contra Víctor Manuel Rocha en pantalla. Conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos, también actuar como un agente ilegal de un gobierno extranjero, fraude electrónico en violación del título 18, sección 1343 del Código Legal de los Estados Unidos. Doctor Marcel Felipe, ¿cuál sería entonces la prueba maestra y principal en este caso? Bueno, yo creo que como dijo Nelson, van a haber otro tipo de pruebas, pero la prueba inicial, que es contundentísima, es extremadamente sencilla, porque es sus propias declaraciones. Estoy de acuerdo, esto fue una operación genial del FBI. Para los que no conocen y no lo han escuchado, un agente encubierto del FBI se hizo pasar le escribió un mensaje por teléfono: yo soy el nuevo contacto asignado a ti de tus amigos, tenemos un problema en la embajada, tenemos que hablar contigo. Al principio él tiene cierta sospecha, dice, no entiendo de lo que me hablas, pero sí, yo me reúno contigo. Y después, al reunirse con él, ya está siendo seguido y ven que hacen todas las maniobras que hace un espía para evitar detección, y luego se sienta con él y ya una vez que el agente encubierto del FBI le convence de que en efecto viene mandado por La Habana, él empieza a tratar casi que a alardear de su pasado como el gran espía. Porque tiene un nuevo jefe, ¿no? Porque tiene un nuevo jefe y quiere impresionar a ese jefe. Y le dice de todas las cosas que él ha hecho. Entonces, y con la camarita grabando. O sea que verdaderamente es espeluznante la cantidad de cosas, el engaño que ha hecho, aparentemente hasta la familia, porque la familia salió de la corte disgustada, ¿no? Conozco personas que han sido socios y amigos de él por toda la vida y que nunca sospecharon, porque su persona y su rol que le daban era el de ser una persona de derecha. Yo lo conocí en una ocasión, no me pareció una persona tan inteligente, me pareció una persona bastante acomplejada en lo personal.
Nunca sospeché que fuera un espía, pero me pareció... muchas de estas personas... Me pareció gris, yo no lo conocí, lo vi ayer por primera vez en las declaraciones, nunca le había prestado atención, la verdad. No, yo creo que muchas de estas personas los captan porque tienen sus resentimientos, tienen sus complejos. Y este era un muchacho que llegó a los 10 años con la mamá sola, sin padre, al Bronx, en Nueva York. Probablemente era uno de los que la gente les hacían bullying en el colegio porque medio feíto, pero inteligente. Aparentemente. No me dio esa impresión a mí cuando lo conocí, pero aparentemente. Y era bien importante que el FBI se haya desarrollado de la forma en que se desarrolló, porque es lo que provee la evidencia necesaria para que en este momento se pueda generar esta acusación. Porque si tú no tienes esas palabras, no tienes esas reuniones, no tienes ese plan, donde no solamente él está hablando acerca de lo que él hizo, sino que tiene intenciones de volver a reanudar sus acciones de espía y a favor del gobierno de Fidel Castro, de Raúl Castro, obviamente. Entonces, sí, lo que es interesante aquí también es que esos agentes tenían una pauta específica de lo que le tenían que decir y lo que tenían que hablar para que él dijera las palabras específicas que generaran ese aspecto de conspiración. Porque aunque tú generes ahora estas conversaciones, tú tienes lo suficiente como para acusarlo de estos cargos que vimos hace unos momentos. Pero esos cargos no son los que deberían de pesar contra él si se pudiera hacer el caso con la evidencia histórica que forma parte de todo el proceso de haber sido espía por tanto tiempo. El problema es que no tienen los actos específicos que él pueda haber hecho, específicamente entregar qué material, dónde lo entregó, a quién lo entregó, como el caso del famoso agente del FBI, que estuvo vigilado y obtuvieron todas esas informaciones. Exactamente. En la medida que eso suceda, tú vas a ver que los cargos podrían subir, a no ser que lleguen a un acuerdo muy importante donde él lo hable todo a la satisfacción del gobierno de los Estados Unidos. Ese es el reto para la Fiscalía en ese momento y para la defensa también. Según la experiencia de ustedes como abogados, alguien que llega y se derrumba, como dicen que se derrumbó, ahí dicen que lloró, que incluso físicamente casi como que pataleó, yo no sé si es verdad, eso es lo que dicen, pero alguien que se derrumba de esa manera suele ser muy colaborador cuando lo interroguen, va a delatar a otros espías, a otras redes. ¿Cuál es su experiencia? ¿O eso no indica nada? Tú vas a colaborar si eso te va a beneficiar. Así. Tú vas a ver qué es lo que tú puedes sacar de esto para ti con tu cooperación. Dado el hecho de que él tenga la información necesaria, eso va a ser lo que le convenga a él dentro de lo que sea la consejería de sus abogados, el cálculo de cuál sería la sentencia, cuánto él podría reducir con esa sentencia, con esa cooperación de la sentencia. Porque claramente el juez más adelante es el que va a tener el deber y la potestad de sentenciarlo a él. Él lo que estaría buscando no es una posición altruista de ahora conversar estas cosas, sino cómo lo va a beneficiar a él. Y en la balanza y en el otro lado de la balanza es cuánto le puede interesar al gobierno de los Estados Unidos estas informaciones tan importantes de seguridad nacional de los Estados Unidos, averiguar quiénes son las otras personas, qué otra información se puede haber pasado y cómo corre peligro de acuerdo a estas actividades. Así que eso es una pregunta muy compleja. Lo que él demuestre físicamente no creo que tenga tanta importancia. Lo que sí va a tener importancia de verdad es qué valor tiene esa información y qué es lo que él puede sacar. Oye, ¿y qué es lo de valor? Porque estás hablando de una persona que tiene 73 años y que ha estado espiando al menos 50, porque ahí hablan del año 81, pero se habla de que fueron reclutados en Chile en el 73, lo cual personas de inteligencia con quien yo he hablado dudan que haya ido a Chile sin haber sido reclutado, porque va a Chile como parte de una convención social, un congreso marxista, socialista, cuando es un joven, o sea, pudiera ser incluso antes de eso. Entonces, esa persona está dispuesta a cambiar o mantener esa ideología a los 73 años, y hay algo en la entrevista con el FBI que me dice que no, a cambio de lo que pudiera ser cadena perpetua para esta edad, porque estás hablando que con los cargos que están pudiera fácilmente estar 20 años o más. Que o sea, ¿eso qué es lo que enfrenta? ¿Qué es lo que enfrenta legalmente? Nelson te lo puede explicar mejor como especialista, pero al menos 20 años bajo los cargos actuales. Pero lo que decía Nelson es que aquí van a venir otros cargos, porque una de las cosas que él le dice a la gente del FBI encubierto es que él estaba a cargo de la misión diplomática americana
en Cuba durante la época de Hermanos al Rescate, del derribo de las avionetas, del asesinato, y él estaba a cargo. Eso pudiera terminar, no lo sabemos, pero pudiera terminar también en un cargo de conspiración para asesinar. O sea, la cantidad de cargos que le pueden venir encima a él ahora son muchos. Estos, como dice Nelson, son muy obvios y muy buenos para arrancar con el caso y muy sólidos. Además, porque los agentes están entrenados para solicitarse esa información. No solamente de lo que hizo en el pasado, para establecer sus credenciales le dice a este agente, sino que la gente lo pincha y le dice, pero todavía podemos contar contigo. Y él dice, yo me insulto de que me pregunten eso, por supuesto, para siempre, para demostrar que todavía está activamente habla maravillas en la conspiración. Pero una cosa que él dice a la gente, me parece que él tal vez ya ha perdido un poco esa ideología. Él le dice a la gente, me gusta ver mucho que hay gente nueva, como tú, joven, que todavía no han perdido ese amor por nuestra causa, que pudiera ser una indicación de que él sí la ha perdido. Claro. Ahora, vamos a una pausa. Cuando regresemos, tengo más preguntas. Confieso que de carácter especulativo, ¿no? ¿Será este el único detenido? O sea, el hecho de que él sea el único detenido significa que ya se va a quedar ahí. Porque yo recuerdo cuando la red avispa que se presentó de un golpe a toda la red. Regresamos con la autoconfesión involuntaria del espía Rocha. Continuamos desentrañando este apasionante, misterioso y lamentable caso. A la misma vez hablábamos de la autoconfesión involuntaria de este espía Víctor Manuel Rocha, que fue embajador, no solo, después lo vamos a ver en el próximo segmento, no solo fue embajador en Bolivia, sino que fue amigo íntimo del presidente de Argentina, y los argentinos están revisando que puede haber sido él el culpable de que se escogiera a Kirchner. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, estamos hablando de influencia importante. En Bolivia también él tuvo un papel muy importante en las elecciones. En las elecciones, claro, ¿no? Porque hizo una declaración que parecía una invitación a votar por Evo Morales, aunque era al revés. Hacía una pregunta clave. Cuando la red avispa se presentó en la primera instancia 17 detenidos. Aquí se ha presentado a uno solo. ¿Significa eso que no habrá más detenciones? No, muchas veces la Fiscalía trae cargos en etapas, diferentes generaciones del mismo caso. Pueden encauzarlo a él primero y pueden agregar otras personas al caso en la medida que la investigación continúa, regresan al gran jurado y presentan lo que se llama un superseding indictment, que es una acusación en sustitución a la acusación previa. Pueden traer más cargos, de la misma forma pueden traer más acusados, o pueden generar un caso nuevo contra otras personas que podría terminar siendo relacionado a este caso. Así que yo no le pondría mucho peso al hecho de que esta es la única persona. Correcto, no, inclusive te iba a decir, es posible que tengan a otro antes que él y que a ese no lo han divulgado, sino lo han convertido en agente del FBI. Una de las observaciones que estamos hablando acá fuera de cámara en la pausa comercial es que si él llama para tratar de verificar, que es lo más normal que hubiera hecho, de Cuba le hubieran dicho sí, te puedes reunir con esta persona, con lo cual o ese agente del FBI o la persona que ese agente estaba impersonando pudiera haber sido un doble agente. O alguien, o no necesariamente un doble agente, sino puede haber sido un agente del gobierno castrista que cayó y quedó bajo investigación y fue capturado por los Estados Unidos. Doblaron. Y lo han cogido porque le dijo, un momento, yo te puedo dar a alguien más. Más importante que yo. Y entonces a esa persona la tienen trabajando de todo. para poder coger a Rocha. O sea que no solamente pueden venir personas en el futuro, sino puede que ya tengan personas de antemano. Una fuente me dijo hoy precisamente a mí que el caso de Rocha empezó específicamente por Gerardo Hernández. No sé si eso será cierto, pero muchas veces sucede así. Sale una pieza pequeña de información de un caso
Y a veces estos casos duran 10 años. Una pieza de información de un caso. Eso no es suficiente, lo tienes ahí. No tienes más nada por dónde ir. Y después cae otra cosa y atan los cabos y empieza y vuelve a coger velocidad la investigación. O sea que... Sí, claro, porque no fue un encuentro solo. Hubo casi un año, ¿no?, de encuentros. Yo creo que tenía tiempo suficiente para llamar a Cuba y averiguar si el hombre era de verdad un agente cubano. Tres encuentros específicos es lo que habla. Yo no creo que fue un año, fue la más acusación corto. formal. Yo creo que fue menos porque creo que comienza cuando en diciembre o en noviembre del 22. Correcto. Es donde viene las grabaciones, pero los contactos... Bueno, puede ser. O sea, no. Mira, una de las cosas que sucede con el indictment y sucede con estos criminal complaints es que el gobierno no está bajo ninguna obligación de poner todo lo que sabe o toda la evidencia que tiene en el caso en ese indictment. Entonces, por lo tanto, hay muchas cosas que se han reservado. Tal vez hay cosas que tienen tal importancia que divulgarlas en ese indictment público con el hecho de que tú no, lo único que tienes que demostrar causa probable para proceder de esa manera, pues entonces podría influenciar otros aspectos de la investigación. Porque bien tú dijiste, pueden haber personas antes, pueden haber personas después y pueden haber cooperadores contemporáneos que en este momento siguen trabajando a favor del gobierno. Así que el hecho de que falten cosas o que tú puedas pensar de que hay otras cosas, eso puede ser porque el indictment no lo comprende todo. Inclusive los miembros del jurado les dicen cuando escogen un jurado en un caso criminal que usted bajo ninguna circunstancia va a considerar que ese indictment es evidencia. La evidencia es lo que la fiscalía va a presentar, lo que los testigos van a decir, lo que los documentos van a demostrar en el transcurso del caso. Así que esto es algo extremadamente preliminar en este momento. Mucho de lo que va a suceder en el caso va a suceder fuera de nuestra vista. No se supone que hayan filtraciones con respecto a esas cosas, pero mira, por ejemplo, una de las cosas que yo pienso que el gobierno debería de investigar es cuál ha sido la complicidad de Raúl Castro en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. ¿Qué es lo que él sabe con respecto a eso? Ya que él se vanaglorió diciendo que él estaba a cargo de una situación en el entorno a ese suceso. Y todavía podrían radicar cargos contra Raúl Castro y otras personas, incluyendo este señor, por haber tenido una participación activa en el derribo de las avionetas de los Hermanos al Rescate. Y eso no está cubierto por ningún grado de inmunidad cuando tú cooperas. Así que eso yo creo que podría ser algo importante. Nos dan un pedacito para que vayamos probando en este indictment, pero al final del día eso es algo que se podría desarrollar en otra cosa. Totalmente, y realmente no hay ninguna razón para que no se encauce a Raúl Castro. No era jefe de Estado en ese momento, no es jefe de Estado en este momento, y ha admitido ser parte de esa conspiración que ya se ha comprobado acá en las Cortes de la Florida, que tomaron lugar en la Florida. Me llama la atención que su nombre en la inteligencia era un nombre femenino, era Ana, ¿no? Alguien dijo que, bueno, pero el nombre de Ana Belén Montes de todas maneras ha salido a relucir todo el tiempo. Pierre Lapp, que fue quien le arrestó y le puso las esposas, ha reflexionado sobre si se conocían, no se conocían, cuál era la relación. Adelante. We got onto Montez and she knew who the ambassador was. Frankly, she would have told that to us a long time ago when we started debriefing her. So for their own individual operational security, there's no value to each of them to know each other and what they're doing as a moonlighting job for Cuban intelligence. And from a Cuban intelligence perspective, they would not want them to know each other in terms of the fact that they're both committing espionage or are also Cuban agents in and of themselves. Explican que no, que lo de que el nombre era Ana es un... Bueno, es correcto, pero no siempre, o sea, el ser humano no es perfecto, no siempre termina siendo así. Yo he tenido conversaciones con personas ex inteligencia castrista que me dicen que a pesar de tratar de mantener agentes separados acá en Miami... No, aquí trabajan en equipo, yo tengo pruebas de eso. Se juntaban a ver, para compartir un efficiency para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero, a pesar de que el jefe les decía que no podían. Esa es una de las quejas. Y también mucha gente opera aquí. Estas personas también, me imagino, tienen colaboradores aquí dentro de los Estados Unidos. Personas que también operan fuera de la esfera usual de ellos. Ellos también tienen colaboradores y personas que los ayudan. Claro. Y ahí es donde tú puedes empezar a averiguar esas comunalidades que podrían existir entre uno y otro. Muy interesante cómo se manejan desde Cuba, porque ellos tienen el modelo soviético, donde desde el principio ellos han preparado su
sus agentes para que sigan un patrón y te das cuenta que a través de los años tiene que haber alguna manera en la cual un régimen que se está desplomando hace año tras año, de una pobreza enorme, se están cayendo los edificios, pero sigue ahí. Entonces, claro, tú te preguntas, ¿cómo es posible que 65 años y tú todavía tengas una situación como esta? Mira, hay ¿verdad? una cosa interesante en eso, que ese tema de que si se comunican o no. ¿Quién es la firma de abogados que está representando al embajador Rocha? Es Ackerman, una firma muy grande de abogados. Ackerman es la misma firma, por coincidencia, no creo que sea coincidencia, que fue anfitrión a la reunión de los 70 supuestos empresarios enviados por el gobierno castrista para reunirse aquí, organizado por nuestro amigo Joe García, quien a su vez estaba en Cuba fumándose puro cuando invistieron a la lancha de Bahía Honda. Y todas esas personas están, de cierta forma, sí están relacionadas. Qué coincidencia que es esa misma la firma. Una firma que en su nota de prensa sobre el evento que tuvieron con los supuestos empresarios, específicamente dice que ellos tienen acceso no solamente a los gobernantes americanos, sino al gobierno de Cuba para poder ayudar a sus clientes a llevar a cabo los negocios y las cuestiones. Así que todo sí se enreda y sí se conecta. Ahora, doctor, le doy las gracias por haber estado acá. Le voy a pedir a Marcel ya que se quede para hacer el análisis no jurídico, sino político. Miguel Cosío se va a sumar a la mesa. Un detalle nada más. Esa historia de que los agentes son células que no se conocen, eso es un cuento chino. No siempre es así. En la acusación contra aquel buzo de la red Avispa, que salió más tarde a relucir en las computadoras de los 5 principales agentes, oficiales de inteligencia, hay una anécdota muy interesante porque él quiere desertar. Y 4 agentes castristas lo atrabancan en un teléfono público al que le hicieron ir. Los 4 se estaban viendo las caras y le caen arriba. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Y qué es lo que te pasa que tú quieres? No sé. O sea, una cosa así burda. Y había 4 agentes mirándose las caras ahí. O sea, eso es muy relativo. Muchísimas gracias. Voy a dejarles con otra declaración de Peter Lab. Regresamos, Miguel Cosío se suma a la mesa y quiero mostrarles las declaraciones de lo que está diciendo la prensa argentina. En Argentina están asombrados porque el hombre tuvo una influencia allí más allá de lo que nos imaginamos. Regresamos enseguida. As I wrote in my book, Queen of Cuba, we were aware of a lot of cases. Now, we didn't know the names of those individuals. We worked very hard to try and identify as many of those as possible. But like I described, Montez was one needle in one haystack, and there was a lot of haystacks that we had to dive through, a lot of tidbits that went into those haystacks, no names, but certain very vague information that leads you down a road to hopefully identify someone like what appears to have happened here. And I don't know the predicate for this investigation. I'm only relying on public information, but given the longevity of how long he worked for Cuban intelligence, I presume he was one of those a lot of cases that we had tidbits on from way back when, but unfortunately, no name to go with that until what appears to be something within the past several years.